Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Barana Jefferson. Les voy a hablar sobre los trastornos de ansiedad. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad, como todos sabemos, es esa sensación que sentimos antes de presentarnos hacia alguien o de poder hablar o dar algún discurso ante una o varias personas. Normalmente, y lo conocemos como por ejemplo cuando las personas sienten sudoración en las manos, el movimiento de las manos, sienten la aceleración en el cuerpo, sienten también lo que es un poco lo que se llama el tartamudeo y ese tipo de sensaciones que presentan uno cuando sienten un poco de ansiedad, un poco de timidez antes de decir o hablar algún tipo de discurso. Bueno, primero que todo les quiero decir que lo que es la ansiedad son enfermedades mentales que en la mayoría de los casos todos los seres humanos lo sufrimos o lo experimentamos en algún momento. Pero hay trastornos que se dan más continuamente en varias personas que lo sufren y lo presentan cotidianamente. Primero que todo les voy a hablar un poco de lo que es el trastorno de pánico. ¿Qué es el trastorno de pánico y a qué se debe? Pues el trastorno de pánico experimenta ataques de pánico, como en su palabra lo dice, personas que sienten miedo a estar en un lugar, o sea abierto o sea cerrado. Generalmente el ataque de pánico se da cuando uno siente ese tipo de sensación por más de 10 minutos y es algo que se va a dar continuamente, siempre va a permanecer ese tipo de sensaciones de miedo hacia varias cosas o ya sea de alguna cosa que pase, de algún trauma que uno tenga, se dan este tipo de trastornos. Entre los síntomas más visibles o más persistentes que hay son, por ejemplo, los temblores, dificultades para respirar, los mareos, las náuseas, los dolores de pecho, miedo de perder o de poder controlar o morir. Pues lo que es los ataques de pánico vienen acompañados de sensaciones de peligro, como lo digo, inminente, de fuerte deseo de escapar, de estar en un lugar, decir que se siente encerrado, ya sean lugares abiertos o cerrados. Sienten ese tipo de miedo y de querer escapar, de querer huir de ese miedo. Para poder saber o diagnosticar un ataque de pánico tenemos que valorar ciertos síntomas o criterios que presente el paciente para poderle diagnosticar un ataque de pánico. Entre los síntomas tenemos, por ejemplo, que una persona presenta este tipo de ataques de pánico por un tiempo prolongado de al menos unos 10 minutos, que presente este tipo de ataques de pánico. Y también pues un cambio significativo en el comportamiento a causa de los ataques, ya sea porque sientan querer escapar de allí o volverse locos o sentir situaciones en ciertos lugares que sientan este tipo de miedos. Como les digo, pues en la mayoría de casos los ataques de pánico se dan más que todo en las mujeres, son más propensas a desarrollar este tipo de ataques y de trastornos por el hecho de que pues las mujeres tienen un estilo de vida un poco diferente al de los hombres y ellas pues se sienten un poco cohibidas a desarrollar estos trastornos. Ellas pues sienten una doble probabilidad de desarrollar el trastorno de pánico en comparación de los hombres. Como les digo, por ejemplo, se puede iniciar en unas edades de índice de los 10 años, incluso hasta en la adultez, en la vejez, se vea y se da más este tipo de diagnósticos y más que todo se presentan más los síntomas. Entonces se puede visibilizar más que existe un ataque de pánico que está mostrando nuestro paciente. Y bueno, pues entre los criterios o las recomendaciones que se le podría dar para que un paciente pueda mejorar y cambiar un poco lo que es el trastorno del ataque de pánico, podemos tratar de decir que tenemos que prescribirle que pueda sentirse un poco tranquila, tratar de respirar
Muchas personas experimentan la cuenta regresiva y les ayuda a controlarse su ansiedad, porque más que todo es una ansiedad, así como existen las ansiedades de otro tipo de trastornos. Entonces se puede controlar con la cuenta regresiva, se puede controlar, como le digo, respirando profundo, inhalando y exhalando, y pues experimentando poco a poco ese miedo al que le tienen, irlo controlando, irlo cambiando de a poco, irlo enfrentando para poderlo enfrentar por completo y poder cambiar y poder dejar ese miedo de un lado. Muchas gracias.